Imagina despertarte con el canto de los gallos, con el olor a café recién hecho y con la sensación de que, aunque dura, está en su lugar. Así comenzaba cada mañana en la pequeña finca donde vivían Nayib, su padre don Mateo, y Bruno, un perro de orejas grandes y mirada fiel que parecía conocer el alma de la casa. El sol se deslizaba por los surcos, el aire traía la humedad del río cercano. Había manos curtidas, risas cortas y una costumbre que no faltaba. Antes de partir al trabajo, don Mateo siempre se inclinaba y decía una breve oración junto a la mesa, con su hijo y el perro a los pies. Señor, te damos este día, danos fuerza para trabajar y un corazón para agradecer, murmuraba él con la voz áspera y cálida. No eran palabras grandilocuentes, sino confesiones sencillas de gente que sabe que las fuerzas son prestadas y que cada semilla es un don. Bruno, como si entendiera, apoyaba la cabeza en el regazo de Nayib y dejaba escapar un suspiro que parecía confirmación. Don Mateo era hombre de pocas palabras, pero de certezas firmes. Enseñar a vengar el pan con trabajo honesto, arrepentirse rápido de los errores, cuidar la tierra como quien cuida la propia casa. La tierra nos presta su fruto por un tiempo, decía, y nosotros la guardamos con manos agradecidas. Esa humildad encerraba una fe tranquila, no una confianza que promete riquezas, sino una fe que sostiene cuando los vientos soplan en contra. Los primeros días en que la finca estuvo tranquila, esa fe se notaba en los gestos. La mano con la que don Mateo reposaba un surco, la sonrisa contenida cuando el trigo asomaba verde, la manera en que Nayib y su padre se sentaban al atardecer a contar historias antiguas. Bruno corría entre remolinos de polvo y volvía con la lengua afuera, feliz de pertenecer. Eran tiempos de pobreza honesta, pero de dignidad completa. Muchos los veían y decían: «Esos muchachos están bien, tienen lo verdaderamente necesario». Nadie podía sospechar cuán frágil puede ser incluso lo que parece más firme. Una tarde de fines de verano, don Mateo enfermó. Al principio fue un cansancio que se atribuyeron a las jornadas largas, luego una fiebre que no cedía. El médico del pueblo vino una vez, ofreció remedios que no alcanzaron y repartió palabras que no curaron el dolor del pecho. Lo que siguió fue el trayecto de cualquier hogar que mira impotente cómo la persona que lo sostiene se vuelve más delgada, menos accesible por la enfermedad. Nayib cuidaba a su padre como el que cuida el fuego para que no se apague por completo, haciendo pequeñas cosas, cambiándole la almohada, trayéndole agua, hablando en voz baja porque las palabras suaves parecían aliviar aunque fuera un poco. Un día, después de una noche larga, el cuerpo de don Mateo dejó de luchar. Hubo un silencio pesado, una manera distinta de respirar en toda la casa. Bruno permaneció junto a la cama, inmóvil, como guardando un último latido que ya no volvería. Nayib se quedó con las manos temblando, sin saber cómo sostener el vacío que dejaba la ausencia. Los vecinos vinieron a acompañar, a traer tortillas y consuelo en bandejas. Cuando la comunidad se reunió alrededor de la casa, cada gesto era un sostén. Una mirada que no exige palabras, un abrazo que comparte el peso, una vela encendida que parece decir que la noche está permitida, pero que la luz no se extingue por completo. Antes de cerrar la tierra sobre el cuerpo de don Mateo, Nayib se arrodilló junto al recién formado montículo, tomó una motita de tierra y la dejó caer sobre la caja. Con la voz quebrada, dirigió su primera oración pública desde la mano abierta al cielo. Señor, Padre, no entiendo el dolor de esta pérdida. Gracias por la vida de mi padre. Te pido que lo recibas en tus manos. Si nos permites el consuelo, danos la paz para seguir. Amén.
No fue una petición de respuestas, ni una exigencia, fue una entrega. Los presentes susurraron amén, como quien acompasa un duelo con una nota compartida. La muerte de don Mateo no solo quebró a Nayib en lo íntimo, también dejó la finca vulnerable. La cabeza que reparte, que organiza las cosechas, que guarda la memoria de cuándo sembrar, ya no estaba. La tierra, que siempre había respondido a las rutinas, quedó como suspendida, y el clima, que no entiende de duelos humanos, comenzó a cobrar su precio. La estación seca se anunció con meses sin lluvia. Las fuentes bajaron, la tierra se endureció y el trigo quedó reducido a tallos pálidos que morían antes de dar fruto. El trabajo honesto, la disciplina aprendida junto al Padre, parecía no bastar para enfrentar un cielo que decidió cerrar sus compuertas. Nayib se levantaba a la madrugada y trabajaba hasta que el sol le desplegaba la sombra 3 veces sobre su espalda. Regaba con lo que quedaba, cuidaba los animales con manos que ya no sentían el calor del hogar de la misma manera. Y cada noche se sentaba frente a la casa y hablaba con Dios como si le hablara un amigo cercano. Señor, te doy lo que tengo. No prometo entender, pero confío en que caminas conmigo aun cuando el camino parece no dar fruto, decía. Sus oraciones eran a la vez protestas y rendiciones, palabras que arrojaba al cielo esperando una respuesta que no fuera necesariamente tangible. La sequía fue seguida por otra prueba que nadie en la comunidad pudo prever. Un incendio que vino de la serranía, empujado por vientos secos y por una chispa desconocida. El fuego llegó una madrugada, devorando lo que había quedado de la cosecha y de los gallineros. Los vecinos corrieron con cubetas, con mantas, con manos abiertas, pero el fuego fue rápido y cruel. Las vigas crujían. Un humo denso manchó el cielo de naranja y ceniza. Bruno ladró sin descanso, corrió de un lado a otro buscando a alguien o algo que rescatar. Nayib, con los ojos llenos de lágrimas y hollín, sentía que la tierra y la casa se apartaban de él, que la historia que había heredado se desmoronaba en un yeso de cenizas. No es fácil narrar el instante en que lo que has amado se reduce a cenizas. Hay gestos que no alcanzan para explicar la sensación. La mano que intenta salvar un retrato y lo único que logra es mancharlo de negro. La rodilla que cae sobre el piso caliente para buscar algo que ya no existe. La coherencia que desaparece y deja un vacío que parece demasiado enorme para la palabra dolor. Nayib sintió que su vida había quedado sin mapa. Sin embargo, en medio de ese incendio hubo señales mínimas de compañía. El pastor de la iglesia llevó paños limpios y pan. Pedro, un hombre del pueblo al que la finca había ayudado alguna vez, apareció con un saco de cemento y ofreció trabajo. Y Bruno, siempre Bruno, volvió con una vieja bolsa en el hocico como si hubiera recuperado alguna reliquia de ese hogar que se desvanecía. La lealtad de Bruno se volvió entonces un faro en la noche. No permitía que Nayib se alejara demasiado. Se pegaba a su pierna como si supiera que sin su presencia el otro no podría ponerse en pie. En la mirada del perro había una pregunta sin palabras. ¿Qué haremos ahora? Y en la mirada de Nayib una decisión que aún no comprendía del todo. ¿Seguir o rendirse? Fue esa fidelidad la que inclinó la balanza hacia adelante. Los días que siguieron al fuego fueron de caminar con carga, recoger lo salvable, reparar lo inmediato, enterrar lo que había sido parte del hogar. La comunidad en general mostró manos que ayudaban sin mirar para qué. Pero hubo también miradas ajenas, comentarios que pasaban como cuchillos, la sospecha, la explicación pronta que achaca la desgracia a negligencia o a mala suerte. La mezcla de compasión y juicio es dura, lo es para cualquiera que atraviesa pérdidas, porque añade a la herida la sensación de ser comprendido a medias. Con las provisiones escasas y sin posibilidad inmediata de sembrar, Nayib tomó una decisión que no fue heroica, sino necesaria.
dejar la finca en busca de trabajo, de un nuevo comienzo, de un lugar donde el pan fuera seguro por un tiempo. No lo hizo con rancor, lo hizo con la resignación de quien pone una carga sobre los hombros y camina. Se despidió de la tierra con una última oración, corta, sincera. Señor, te dejo lo que no puedo cuidar ahora. Si vuelvo, será con manos dispuestas a servirte y a servir a la tierra, que me prestaste a tu padre. Dijo eso y dejó una ofrenda de flores en el rincón donde don Mateo había rezado tantas mañanas. Partir fue atravesar el escenario de todos los desafíos, caminos polvorientos, pueblos con caras nuevas y antiguas, puertas que se abrían a la caridad y puertas que permanecían cerradas. Durante esas jornadas, las oraciones de Nayib se volvieron más íntimas, como quien habla solo y a la vez lo dice todo al que cree que escucha. No pedía riquezas ni revanchas, pedía pan para el día, fuerza para continuar y sobre todo una confirmación silenciosa de que no caminaba solo. Señor, si me dejas hoy sin respuestas, dame al menos la certeza de tu compañía en la soledad. Fue una de esas plegarias. Fue breve, fue verdadera. La peregrinación no fue un espectáculo dramático, fue una suma de pequeños rechazos y escasas acogidas. En el mercado de un pueblo, alguien tiró la charla que no buscaban y dejó un dejo de desprecio en el aire. En otro lugar, una mujer compartió un sorbo de agua y dijo que oraría por ellos. La vida mezcló lo peor y lo mejor como suele hacerlo. En uno de esos pueblos, cerca de un empedrado que hablaba de tiempos mejores, Nayib encontró a Pedro, quien lo miró con esos ojos de fácil bondad que no piden nada sino responder cuando pueden. Pedro ofreció trabajo en una obra pequeña de reparación. «Ven, te daré techo por un tiempo y algo de pan», le dijo. Para alguien como Nayib fue suficiente. Aceptó sin muchas preguntas. Trabajar con Pedro significó leer los días con otra lentitud, levantar paredes, amasar cemento, cargar sacos. Fue un alivio para los músculos y para el alma. Bruno dormía a la entrada de la obra y por la noche dormían ambos en un rincón que Pedro les cedía. La ciudad no era la finca, tenía menos cielo abierto y más ruido que calma. Pero el trabajo dio estructura a la jornada y sirvió de bálsamo a la angustia. A pesar de la nueva rutina, había noches en que Nayib caminaba solo hasta las afueras del pueblo y se sentaba frente a una casona vieja que todos evitaban. Era una casa que la gente del lugar señalaba con recelo. Dicen que por la noche algo se mueve entre sus tablas, que los niños se asustan al pasar. Nadie que fuera de la comunidad se atrevía a quedarse allí. Para Nayib, la casa era un refugio barato donde dormir sin molestar. No le gustaba la soledad del lugar, sin embargo, prefería el silencio de la casa abandonada al espacio compartido donde era objeto de miradas curiosas. Una noche, después de una jornada larga en la obra, Pedro le dijo: «Quédate en la casa del final del camino, limpiaré algunas cosas y la dejaré segura, no te vas a quedar solo». Pero la promesa de Pedro fue un gesto que permaneció en el tiempo más como intención que como solución. Pedro tenía sus propios asuntos y no siempre podía cuidar de todo. Así que aquella noche, como muchas otras, Nayib llevó una manta vieja, dejó a Bruno en la puerta y se acostó en el suelo, con las manos metidas en los bolsillos, pensando en la tierra que dejó atrás. El silencio de la casa abandonada era distinto del silencio de una casa viva. Tenía ecos más largos, como si cada sonido viajara y volviera multiplicado. En el techo, las vigas hablaban con el viento. Bruno se movía inquieto, olfateando los rincones como si reconociera rastros de otras vidas. Nayib se sentó, apoyó la espalda en la pared y por costumbre más que por ritual, cerró los ojos para orar. Esta vez, la oración fue una pregunta en voz baja. «Señor, si hay caminos que cruzan con tu voluntad, muéstrame el que debo tomar». No busco atajos, busco tu cuidado en la noche. Dormir en aquella casa no era fácil. A cada crujido, la imaginación tejía historias. Sin embargo, en una de esas noches, el crujido cambió. No fue un sonido casual del viento, fue como una presencia que no tenía cuerpo, pero que llenaba el espacio.
No supe si fue un aroma a hojas secas, una luz que se insinuó por una rendija o una voz que no llegó a emitir palabras. Lo que sintió Nayib fue una calma repentina, una especie de reconocimiento que no lo dejaba temblar. Bruno se quedó en silencio, erguido, con las orejas hacia adelante. La casa, que siempre había parecido rechazar a los vivos, ahora parecía querer contar algo. No voy a describir aquello como una escena teatral de luces y efectos. Fue un instante íntimo, una frontera suave entre lo que se puede comprender y lo que solo se siente. En medio de la penumbra, una figura, no visible con claridad, sino más bien percibida como un contorno de luz, pareció inclinarse hacia Nayib. No hubo voz como tal, fue más bien un pensamiento claro que atravesó la mente. Has sido fiel en lo poco, tu corazón está limpio. Busca donde la casa oculta y hallarás lo que te hará volver a levantarte. La frase no venía de sí misma, venía acompañada de una certeza que hizo eco a las oraciones que Nayib había pronunciado durante meses. La fe de Nayib no se transformó en superstición en ese instante. Él conocía los límites entre lo que pide cuidado espiritual y lo que invade la práctica de lo oculto. Por eso, ante esa experiencia, su primer gesto fue volver a hablar con Dios. Padre, si esto viene de ti, acompáñame con discernimiento. No me dejes caer en falsas promesas ni en el orgullo de creer que merezco lo que no me pertenece. Si no viene de ti, líbrame. Si viene de ti, guíame para usarlo con sabiduría. Fue una oración breve, humilde, que no pide riquezas automáticas, sino claridad para seguir el camino recto. A la mañana siguiente, con el alba como testigo, Nayib reexaminó la casa. Había un rincón en el piso, junto a la chimenea, donde la madera crujida tenía un aspecto distinto. Allí, bajo una losa suelta que nadie parecía haber tocado en décadas, se escondía una pequeña depresión en la tierra. No era una promesa evidente, era apenas una posibilidad. Decidió no excavar de inmediato. Recordaba las palabras como una dirección, no como un mandato. Contó su hallazgo, con voz baja, a Pedro, quien frunció el ceño y le dijo: «Si vas a buscar algo, hazlo con guía. No te metas en asuntos que no entiendes». Pedro tenía razón, la prudencia era necesaria. La idea de cavar en una casa abandonada, con la poca experiencia que tenía, era extraña, pero había algo en esa instrucción que no parecía un capricho. Nayib lo pensó todo el día mientras trabajaba, sintiendo la llamada como una presencia que le daba vueltas al pensamiento. No había espectadores, solo la decisión de un hombre y la compañía de un perro leal. La puerta del misterio se abría a un gesto sencillo: cavar. Fue ese movimiento, repetido, el que marcó el inicio de algo que podía cambiarlo todo o podía no cambiar nada. La pala golpeó la madera cedió con un gemido antiguo. Bajo la losa algo estaba oculto, y su secreto aguardaba la paciencia de quien quería encontrar, no robar, de quien quería honrar, no ostentar. En el momento en que la pala rompió la última capa de tierra que cubría la cavidad, un silencio distinto se instaló en la casa. Era un silencio que no pedía palabras, sino que pedía fe y humildad. Nayib, con las manos aún temblorosas, retiró la tierra y quedó mirándola, sin saber todavía si lo que había debajo sería una caja de hierro, un cofre, un simple hueco lleno de recuerdos o solo piedras. Bruno, con la nariz húmeda, olfateó el hueco y dejó salir un ladrido contenido, como anunciando que algo había sido hallado. No voy a describir aquí el brillo ni las monedas, no porque no exista la posibilidad, sino porque lo que vino después no fue una confirmación inmediata, sino un momento de decisión. ¿Qué hará él con lo que encuentre? En ese instante preciso, cuando la noche parecía sostener la respiración y la llegada del alba no iba a reparar nada de lo que ya estaba roto, Nayib se detuvo. La tensión quedó suspendida como el filo de una hoja entre dos manos.
Se quedó allí, con la lealtad de Bruno a su lado, con la pala apoyada en el costado, y escuchó algo que no era exactamente una voz, pero sí una sensación clara: que la presencia que lo había acompañado hasta allí no buscaba coronarlo de riquezas, sino poner en sus manos una responsabilidad. Así fue que, en medio de la noche, con la tierra en las uñas y el corazón latiendo fuerte, Nayib decidió esperar el alba para abrir aquello con calma y buscar consejo. No quería actuar movido por la esperanza de un rescate instantáneo. Quería asegurarse de que cualquier hallazgo sirviera para honrar la memoria de su padre y para presentar cuentas ante Dios y ante la gente que pudiera verse afectada por aquel hallazgo. Fue una decisión humilde, prudente, que no apaga la expectativa, pero la somete a examen. La casa, que parecía contener respiraciones antiguas, recibió esa decisión como quien recibe una luz tenue. Bruno se recostó y por primera vez en muchas noches pareció relajarse. Nayib fue a la esquina y con las manos en cruz sobre el pecho pronunció otra plegaria. Señor, si en esa cavidad hay algo que podamos usar para el bien, guíame para administrarlo con sabiduría. Si es prueba, dame paciencia. Si es tentación, líbrame de ella. Gracias por no dejarme solo en la oscuridad. Eran palabras simples, sin promesas grandiosas, eran una rendición. El amanecer todavía no llegaba por completo. La primera claridad apenas insinuaba los contornos del mundo. Allá, entre sombras y recuerdos, el suelo ocultaba su secreto. Nayib y Bruno se quedaron en calma vigilante, con la sensación de que algo, helado y a la vez cálido, estaba a punto de manifestarse. No se sabía si ese algo sería la solución de todos los problemas o una nueva prueba que exigiera de ellos más entrega todavía. Lo que sí estaba claro era otra cosa. Desde la pérdida, desde las noches de desvelo, desde la humillación y el fuego, una presencia había venido a acompañarlo y había puesto en sus manos la elección de actuar conforme a lo que su corazón sabía que era recto. Y en esa soledad de madrugada, mientras el pueblo aún dormía y la primera luz se hacía dueña del horizonte, Nayib colocó la tapa levantada junto a la cavidad y se quedó quieto, aguardando. No había júbilo automático ni certezas fáciles. Había, en cambio, una calma atenta y una fidelidad pequeña pero firme. No aprovechar lo que la vida pudiera ofrecer para olvidar el legado de quien lo había criado. Bruno apoyó la cabeza en las rodillas de su amo y cerró los ojos, confiado. Para ambos, la madrugada era un umbral. Lo que vendría podía ser bendición, prueba o ambas cosas entrelazadas. Pero una cosa se afirmaba con claridad en el corazón de Nayib, tan fuerte como el olor del café en la casa de su infancia, que, aún en la ruina y en la pregunta, no había caminado solo. Descubre cómo Dios siempre está contigo en las peores pruebas, no como una frase fácil, sino como la certeza que lo había traído hasta aquella noche, guiándolo paso a paso, en oración y en trabajo, con un perro fiel a su lado. Si esta historia te habla, comparte y suscríbete para que llegue a alguien que está pasando por una prueba. La luz del amanecer se desplegó lenta sobre la casa abandonada, como quien primero toca suavemente una herida para comprobar que no duela más. Nayib permaneció en silencio, la tapa junto a él, la tierra fresca a su alrededor. Bruno, fiel a su costumbre, cerraba y abría los ojos, vigilante. No era momento de celebración ni de promesas, era hora de mirar, con las manos temblorosas y el corazón dispuesto, lo que la madrugada había dejado en su regazo. Tomó aire y, como había hecho tantas veces en la soledad de la pérdida, habló al cielo con honestidad. Señor, si esto viene de ti, que mis manos estén para el bien. Si es prueba, dame la paciencia que necesito. No quiero esconder nada ni usarlo para vanidad. Muéstrame el camino de la prudencia. No pronunció palabras grandilocuentes, habló con la misma sencillez que aprendió junto a don Mateo. Aquella oración fue un acto de entrega y de contención. No pedía certezas fáciles, pedía luz para discernir. Abrió la cavidad con cuidado. Dentro había un cofre de madera pequeña, cubierto por telas que conservaban un olor viejo.
a aceite y a tiempo. Al levantar la tapa, no salió un torrente de monedas relucientes al instante. Salió un brillo contenido, un paquete de objetos que ahora revelaban más de lo que ocultaban. Unos pocos documentos en buen estado, una caja de hierro con monedas antiguas envueltas en trapos, unas semillas en un sobre etiquetado y, entre las telas, una carta amarillenta. No era una fortuna que garantizara lujos, era más bien una herencia con rostro, cosas con nombre y propósito, herramientas y papeles que trazaban una historia de cuidado. Nayib desplegó la carta con manos que temblaban por la emoción y por la responsabilidad. Las letras, en tinta ya desvaída, hablaban de un hombre que quiso dejar algo para su pueblo, para un futuro que no pertenecía a un solo dueño. No era la promesa de riqueza instantánea, era un encargo, usar lo que estaba guardado para recomponer, plantar en suelos agotados y ayudar a quien lo necesitara. Leer aquellas palabras fue como recibir una orden antigua, una voz que decía: cuida de la tierra y cuida de los tuyos, no te escondas en la abundancia, reparte lo que puedas. La sensación que invadió a Nayib fue de responsabilidad más que de triunfo. No tardó en comprender que el tesoro era un medio, no un fin. Las monedas podrían pagar herramientas, semillas y jornales. Los documentos mostraban títulos y legados, registros de siembra que indicaban técnicas que podrían restaurar la salud del suelo. Las semillas, guardadas con esmero, eran variedades resistentes que podrían devolverle vigor a los surcos. Allí, en esa casona que nadie quería, la providencia, como misterio y como acto, había dejado en sus manos aquello que sería útil si se usaba con prudencia y generosidad. Llamó a Pedro en cuanto pudo. Cuando llegó, se acercó con pasos firmes y una mirada que no prometía juicios, sino ayuda práctica. Pedro observó los papeles, leyó sin prisa y asintió. «Esto no es para esconder, es para trabajar juntos», dijo. Su voz, acostumbrada a la obra y al barro, sonó a declaración simple, reconstrucción con manos compartidas. Pedro no vio tesoros que darían orgullo, vio posibilidades de pan para la mesa y de rehabilitar un legado. La primera decisión que tomaron fue clara: no llevar todo a la ciudad ni gastarlo en lujos. Empezaron por lo esencial: comprar herramientas, pagar jornales a hombres y mujeres que necesitaran trabajo inmediato y adquirir más semillas. Reunieron a algunos del pueblo, les contaron lo encontrado y la condición que sentían que pesaba. Usarlo para reconstruir la finca y para sostener a quienes hubieran perdido tanto en el fuego. Hubo murmullos y caras que cambiaban cuando se contó la verdad. Algunos miraron al cofre con esperanza, otros con desconfianza, pero la mayoría aceptó el planteo que proponía responsabilidad comunitaria. El trabajo fue lento y certero. Las ruinas se transformaron en cimientos sólidos. Los surcos fueron abiertos con técnicas que permitieron airear la tierra y devolverle humedad. Se plantaron las semillas con paciencia. Nayib supervisaba, aprendía y enseñaba a la vez. Cada mañana, antes de levantarse, se inclinaba y daba gracias por las manos que trabajaban junto a las suyas. No todo fue prisa y éxito inmediato. Hubo días de lluvia que retrasaron la siembra, plagas menores que obligaron a trabajar con cuidado, y noches largas cuestionando si habían sido sabios en revelar lo descubierto. Pero la norma era un trabajo honesto, sin atajos, con paciencia. Con el tiempo, la finca empezó a responder. No a grandes golpes, sino en detalles. Un brote tierno que asomaba donde antes no había nada. El redescubrir del río cuando las compuertas se limpiaron. La banda de grillos que volvió a cantar en los surcos. La restitución no borró el pasado doloroso, lo integró. Cada fruto recogido se supo antes que de ellos dos, de Nayib y de don Mateo, de toda una comunidad que había puesto manos. Se erigió una pequeña bodega comunal donde se guardaba semilla para la próxima siembra y junto a ella un cuaderno donde anotaban aprendizajes, fechas y la memoria de lo que habían pasado. Era una mayordomía compartida. En medio de esa reconstrucción surgieron voces ambiguas. Entre quienes miraban con desconfianza estaba Edgar, hombre que alguna vez hubo de cruzarse con la familia en tratos no siempre honestos. La envidia, según la descubridora, es a veces una historia de deseos rotos.
Edgar miraba lo que recuperaban y lo interpretaba como un botín que le había sido negado por caprichos de la fortuna. Su mirada cambió y junto a ella comenzaron a brotar decisiones peligrosas. La tensión creció de manera sutil, miradas prolongadas en los mercados, comentarios que se dejaban caer como piedras en el río para ver hacia dónde nadaban. Edgar habló con otros y buscó aliados en la codicia. Creyó que con fuerza y mañas podría arrebatar lo que consideraba suyo. Planeó no con elegancia, sino con la prisa de quien se ha quedado por fuera y quiere recuperar lo perdido. A menudo, la envidia no se presenta con la cara del verdugo clásico, se disfraza de derecho arrebatado. Una tarde, cuando la puesta de sol naranja incendiaba las colinas, Nayib fue sorprendido por dos hombres en el camino que conducía a la finca. Venían con voces bajas y órdenes disfrazadas de requerimientos. «Entrégalo», dijo uno, señalando la caja que contenía algunas monedas y los papeles más importantes que Nayib llevaba consigo para gestionar las mejoras. La escena no fue épica, fue íntima y peligrosa. La imposibilidad de huir, el corazón que se acelera, la responsabilidad de proteger no solo lo propio, sino lo que representaba a toda la comunidad. Bruno no dudó, lanzó un ladrido fuerte y en la noche ese sonido fue un aviso antes que un ataque. Se lanzó hacia los agresores con la ferocidad de quien defiende a su amo porque, ante todo, entiende que es su familia. No fue una escena de violencia gratuita. Bruno mordió la manga de uno, no por placer, sino por la necesidad de impedir que una mano alcanzara al otro. Los hombres, sorprendidos por la intensidad, retrocedieron y en el forcejeo, uno de ellos cayó, hiriéndose levemente. El caos duró segundos, pero cuando terminó, los agresores se marcharon malhumorados, jurando venganza. Y Bruno volvió junto a Nayib, herido en una pata, pero firme en su mirada. La comunidad llegó pronto al escuchar los gritos, Pedro, algunos jornaleros y hasta una mujer que había oído la disputa desde su patio. No hubo linchamiento ni castigos inmediatos, hubo quien pidió calma y quien se ofreció a apurar la pata de Bruno. Las heridas de aquel día dieron paso a palabras que pesaban. «Sabíamos que algo así podría ocurrir», dijo Pedro con voz grave. «La envidia anda suelta». Lo más necesario fue contener la situación sin volverla fuego que consumiera relaciones. No era tiempo de tomar justicia por mano propia, sino de poner en manos sabias la resolución. La denuncia no tardó en aparecer. Algunos vecinos, testigos de la agresión, acompañaron a Nayib al comisario del pueblo. Otros, más prudentes, sugirieron hablar con la autoridad mayor de la región. Edgar no dejó de mover sus piezas, reclamó que la caja le pertenecía por supuestos lazos antiguos con la familia, inventó historias de favores no pagados y de deudas impagables. Pero la verdad, con pequeñas huellas y testigos, se hizo más fuerte que los rumores. Cuando la policía local llamó a declarar, la historia de Edgar comenzó a deshilacharse. Sus acusaciones eran más bien una red de pretextos para justificar lo injustificable. La resolución fue humana y más serena de lo que algunos esperaban. Edgar no fue encarcelado por heroísmo público. Se le abrió un proceso por tentativa de robo y por la lesión causada en la pelea. Lo que impactó más fue la reacción de Nayib. Lejos de celebrar la caída de su enemigo, prefirió sostener una postura firme y con misericordia. Reunido con el comisario y varios vecinos, explicó con claridad que no buscaba venganza ni desproporción. «Lo que defendimos no es un tesoro para mí», dijo, «es un bien para todos. Quien tenga algo que decir, que lo diga ante la ley, pero no quiero que esto termine en guerra entre vecinos». Fue acto de sabiduría que detuvo la espiral. La justicia siguió su camino con informes, declaraciones y una sanción proporcional. Edgar quedó al descubierto ante sí mismo y ante su pueblo. El camino de restauración siguió. Con la herida en la pata ahora vendada y el ánimo intacto, Bruno recuperó su vigor y sus ladridos volvieron a ser de alegría más que de alarma. Las manos amigas se multiplicaron y la finca, con el paso de temporadas, comenzó a mostrar cosechas mejores que las anteriores. No ocurrió por arte de magia, ocurrió por coherencia. Aprendieron a conservar agua, a rotar cultivos, a sembrar lo que el suelo permitía y a repartir el fruto con justicia. Hubo sobras guardadas en la bodega comunal que alimentaron a familias en meses difíciles.
Hubo enseñanza de técnicas que don Mateo hubiera aplaudido. En el centro de la tierra reconstruida, Nayib plantó un árbol bajo el cual colocó un pequeño altar. No era altar de vanidades, sino un lugar de memoria. Allí llevó los restos de don Mateo, para honrar al padre que le había enseñado a pedir perdón pronto y a agradecer sin olvidos. La ceremonia de traslado fue sencilla y profunda. Pedro y varios vecinos acompañaron con pasos medidos. Se cantó una canción que mezclaba tristeza y esperanza. Se dijo una oración breve, pidiendo que el recuerdo no fuera motivo de dolor perpetuo, sino de impulso para servir. Nayib depositó una piedra en el montículo y al hacerlo pronunció palabras que no buscaban halagos sino paz. Padre, gracias por la vida que me diste y por el legado de trabajo. Aquí te dejo. Desde aquí aprenderemos a ser más fieles con lo recibido. La restauración no borró las cicatrices, las integró. Nayib sabía que la presencia de Dios no se mostraba como una fórmula mágica que evita el sufrimiento, sino como compañía en medio de él. En las noches de cosecha, cuando el cansancio era grande y los pies pesaban, se arrodillaba bajo el árbol y hablaba con quien le había dado la fe. Señor, gracias por estar conmigo en la pérdida, por las manos que se levantaron y por el perro que no me dejó. Gracias por la oportunidad de usar lo que encontramos con humildad. Que lo que hagamos aquí sea para honrarte y para servir a otros. Amén. Sus oraciones seguían siendo breves y sinceras, no fórmulas de éxito, sino actos de dependencia y gratitud. Con el tiempo, algunas heridas humanas comenzaron a sanar. Edgar, desde la distancia de su propia caída, soportó el peso de la vergüenza y de la sanción. No todos los corazones cambian de inmediato, pero en cierto momento, empujado por la necesidad de vivir entre su gente, se acercó a pedir perdón. No fue un acto teatral, fue una conversación complicada en la que Edgar habló de sus pérdidas previas, de sus decisiones, y pidió una oportunidad para trabajar. Nayib, guiado por la memoria de las enseñanzas de su padre y por la prudencia, decidió ofrecerle una puerta. Trabajo en una parcela pequeña, condición que fuera supervisada por la comunidad y que incluyera cuentas claras. No era indulgencia sin consecuencia, era una medida que buscaba restauración con límites. La comunidad, prudente, observó esa voluntad de reconciliación con ojos críticos y esperanzados. Se creó un pequeño comité para supervisar la reparación, registros, jornadas, seguimiento. Edgar cumplió con altibajos. Hubo días de esfuerzo genuino y otros de tentación. No fue una conversión instantánea, pero sí una lección. La justicia y la misericordia pueden convivir si se exigen frutos de la reconciliación. Para muchos, eso fue la verdadera victoria, demostrar que la reparación social y la humildad pueden más que la codicia. La finca se convirtió en un pequeño núcleo de vida renovada. Llegaron familias que volvieron a sembrar en su cercanía, y con la bodega comunal como punto de encuentro, se organizaban ferias pequeñas donde se cambiaban excedentes por herramientas o por conocimientos. Nayib, que había sido antes trabajador silencioso, fue reconocido como alguien que cuidó la tierra y a la gente. No buscó títulos, pero sí impartió prácticas de conservación y memoria. Cuando le preguntaban por qué había actuado con moderación frente a la tentación, respondía: porque lo que se nos da no es para gloria propia, sino para servir. Llegado el día en que la cosecha fue generosa, la comunidad se reunió bajo el árbol donde estaba la tumba de don Mateo. Allí, entre risas y algún llanto contenido, compartieron pan, historias y agradecimientos. Algunos que habían dudado de la providencia ahora contaban cómo, en medio de sus peores pruebas, habían sido alcanzados por manos amigas. Nadie afirmó que Dios les hubiese evitado el dolor. Todos reconocieron que, en medio del dolor, algo los había sostenido. Fue en esa mezcla de humildad y agradecimiento que se expresó un principio que había guiado la historia. Dios no siempre quita la prueba, pero acompaña y da recursos para que la vida dé fruto nuevamente. Antes de cerrar la jornada, cuando el cielo se tiñó de violeta y los grillos comenzaron su coro, Nayib pidió unos minutos.
Se puso en pie junto al altar y habló con voz clara. «No es que hayamos sido elegidos por tener merecimientos especiales», dijo. «Hemos sido puestos acá con manos que nos ayudan y con una responsabilidad, usar lo que se nos da con sabiduría». Luego, recomponiendo la garganta, dirigió una oración. «Señor, gracias por no habernos dejado solos en la noche. Gracias por la mano que nos sostuvo cuando no supimos cómo levantarnos. Ayúdanos a ser fieles con lo que recibimos, a repartir con justicia y no convertir la ayuda en motivo de orgullo. Si a alguien le llega esta palabra, que la use para consolar a otro. Amén». La historia de Nayib y Bruno no terminó en un final de película, perfecto y resuelto para siempre. Más bien, fue la continuidad de una vida que aprendió a levantarse una y otra vez. Hubo años buenos y años de aprendizaje. Hubo plagas menores y mejores prácticas. Hubo noches en que el llanto volvía al recordar la ausencia del padre. Sin embargo, la certeza que se había formado en el corazón de Nayib, esa sensación de compañía a pesar de la prueba, fue la que lo sostuvo en cada jornada. Aprendió que la presencia de Dios no se proclama con eslogans, sino que se vive en la fidelidad cotidiana, en alimentar a los hijos, en pagar al jornalero a tiempo, en ofrecer trabajo a quien lo necesita y en contener la tentación con medidas justas. Quizá lo más importante fue la memoria. En la bodega comunal se colocó una placa sencilla que decía: «Aquí guardamos semillas, manos y memoria. Que este lugar recuerde que no caminamos solos». Cada vez que alguien tomaba una semilla, tocaba la placa y recordaba una historia de pérdida y restitución. La memoria no era nostalgia, sino impulso para el servicio. En la última escena que quiero contarte, el sol estaba bajo y el campo olía a tierra mojada por una lluvia que llegó inesperada y oportuna. Nayib caminó por los surcos con Bruno a su lado. Miró las plantas, tocó una hoja y la dejó ir con el viento. Se inclinó, recogió una motita de tierra y la olió. Era la misma humildad que aprendió en su infancia, la misma que don Mateo había sembrado y que ahora él intentaba transmitir. Bruno, indiferente a teorías y palabras, estaba allí, mascullando su lealtad. Con la mirada. Si hoy estás en medio de una prueba, sea pérdida, enfermedad, sequía o fuego, recuerda algo simple. La presencia de Dios puede no aparecer como una solución instantánea, pero sí como compañía en la noche, como manos que se extienden y como pequeñas luces que guían. La providencia no anula la responsabilidad, la marca, la orienta. No te promete ausencia de dolor, pero sí ofrece una compañía que sostiene en la caída y recursos para levantarte con dignidad. Y ahora, como quien reza en voz baja ante la mesa, te invito a orar conmigo una vez más. Señor, gracias por tu compañía en las pruebas que no entendemos. Gracias por las manos que nos ayudan y por el valor que nace cuando no nos rendimos. Permítenos usar con sabiduría lo que nos das y cuando sea tiempo compartirlo para que otros también puedan levantarse. Te lo pedimos con humildad y gratitud. Amén. Si esta historia te levantó el ánimo, comparte este video con alguien que esté pasando por una prueba y cuéntanos en los comentarios una experiencia donde sentiste la compañía de Dios en medio del dolor. Suscríbete para recibir más mensajes de esperanza y caminar juntos en la fe.